Queridos hermanos, comenzamos nuestra jornada en este día. Siempre recordamos, y es tan importante saber que toda esta semana es como un solo día, decíamos, y estamos repitiendo porque esto tiene que entrar en nuestra conciencia, porque es tan importante la resurrección, que es el centro, el caracú, el meollo de nuestra vida cristiana, y de nuestro compromiso surge aquí, ¿verdad?, como una consecuencia. Hoy leemos, de hecho, los apóstoles 4, 1 al 12. ¿Qué sucede? Los apóstoles hablaban al pueblo y se presentan ante ellos los sumos sacerdotes, jefes de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros somos hombres nuevos, sucede con nosotros el levantarse, la anástasis, la resurrección, no todos estarán de acuerdo, porque algunas veces le sacamos del status quo, ¿verdad?, de las personas. Aquí estos eran los más importantes en ese momento, pero la resurrección, cuando da vida nueva, hace caminar a otros. Cuando aquello que era antiguo pasa de lado y está entrando la novedad que es Cristo de vida, el Cristo que nos vuelve a dar esa vida nueva, es la resurrección, es la anástasis, decíamos nosotros. Ciertamente que hoy, la dicatuya de la gente. A siempre en cualquier lugar donde ustedes trabajan verdaderamente y se meten seriamente, renuevan a la iglesia como tal, a su capilla, a su comunidad, porque y van y visitan a los enfermos, visiten a las familias, visiten a aquellas personas que se han alejado de Dios, pregunten por qué les pasó. Ciertamente que después es como una piedrita en el zapato de esos que están cómodos. Y eso es lo que pasa con estos sumos sacerdotes, ¿verdad? Y lo peor, no los dejan simplemente, sino que los expulsan, ¿verdad? Los llevan, los encarcelan. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaban la fe, ¿verdad? Era un número de creyentes cada vez mayor. Entonces se reúnen en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos, los escribas, y todos ellos, ¿para qué? Para hacer comparecer y para juzgar a estos apóstoles. Pero Pedro, de nuevo lleno del Espíritu Santo, les hará el discurso. Dice, se nos pide cuenta del bien que hicimos nosotros. ¿Por qué? A este enfermo. Y cómo fue sanado, sepan ustedes, y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Seamos también sanadores, curadores de tantas almas, de tantas personas que necesitan de nuestro apoyo. Todos tenemos que traer esa misericordia y ese amor de Dios que quiere llegar a su pueblo. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.